Buenas tardes hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez, pertenezco al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y vengo perseverando en la comunidad Hijos de Sion. En esta tarde te quería traer un tema que muchas veces es bastante polémico o muchas veces no se sabe qué es lo que nos enseña la iglesia, y es sobre sepultar o cremar a nuestros difuntos. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia sobre este tema? ¿O lo sepultamos o lo cremamos? ¿Qué nos dice la iglesia? Para empezar este tema voy a iluminar con el Evangelio y vamos a utilizar el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el versículo del 38 al 42. Dice la palabra de Dios. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, en esta palabra que hemos leído es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos que la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor fue la parte culme de su misión. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a enseñarnos cómo ser hijos de Dios, a cómo comportarnos, a cómo debemos relacionarnos con Dios. Y en esa misión estuvo su pasión. Su muerte es la que nos abre las puertas del cielo a ti y a mí, y es a través de su muerte con la que nuestros pecados son cancelados. Y en la resurrección le da sentido a toda nuestra fe. Porque si no hubiese habido resurrección, hermano mío, entonces ¿en quién creeríamos tú y yo? Jesús simplemente podría ser un hombre más que habló palabras bonitas y que nos enseñó algo de moralidad. Pero sin embargo, Jesús venció a la muerte, y ese es nuestra fe, y eso lo proclamamos cada uno de nosotros. Aquellos que somos católicos proclamamos y creemos en la resurrección de la carne, porque Cristo, como primicia, Él ha resucitado primero, y eso nos da fe a que tú y yo podamos resucitar. Sí, hermano, la muerte para el cristiano es simplemente un paso a la eternidad. Tú y yo somos extranjeros en este mundo, y nuestro lugar es en el cielo, y hacia allá vamos. Entonces, esta palabra nos muestra cómo José de Arimatea, un hombre que respetaba a Cristo, pide permiso para bajar su cuerpo de la cruz y poder darle sepultura. Y como dice la palabra, también Nicodemo se acerca, y bueno, si tú lees los otros evangelios, los sinópticos, ves que también están las mujeres que acompañaban a Jesús, estaban con ellos, y llevan los aromas, lo vuelven en lienzo, es decir, siguieron todas las costumbres judías, como dice el texto, para darle cristiana sepultura. La pregunta es, ¿ahora qué hacemos tú y yo con los difuntos de nuestra familia, de nuestros amigos? Se dicen muchas cosas,
Pero primero veamos el Evangelio. El Evangelio nos muestra el respeto que le dan al cuerpo de Cristo. Ese respeto y esa honra a ese cuerpo que fue entregado por ti y por mí, ¿no? De acuerdo a sus costumbres, lo envuelven, le ponen esos aromas y lo entierran en un lugar. Y después, si tú sigues leyendo el Evangelio, el día, el día posterior, las mujeres van a seguir y van llevando aromas también. Y es ahí donde se dan cuenta que Cristo ha resucitado. Entonces, ese ejemplo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo también debe ser para nosotros ejemplo a seguir con nuestros difuntos. Y voy a partir esta enseñanza, bueno, a partir del Evangelio, pero vamos a leer o vamos a explicar un documento llamado Instrucción ad Regendum cum Christum, acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Este documento fue presentado por el cardenal Müller como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue aprobado por el Papa Francisco en marzo del 2016. Este documento va a quedar ahí, vamos a dejar el enlace ahí en la descripción de este video para que tú también lo puedas buscar y lo puedas leer y lo puedas reflexionar y bueno, y lo tengas también como cultura general. Acuérdate que uno no ama lo que no conoce y mientras más conozcamos de nuestra Iglesia Católica, de la riqueza de nuestra Iglesia, vas a ver que vamos a amar más tanto a Dios como a nuestra Iglesia. Para empezar, este documento narra o se fundamenta en un documento ya de años anteriores. Estamos hablando de un documento desde 1963. Este documento llamado Piam et Constantem. En este documento la Iglesia aconseja sepultar a los difuntos. Ese es uno de los consejos que da la Iglesia en este documento, sepultar a los difuntos. Sin embargo, acepta la cremación. Es decir, no es que sea mala. La Iglesia acepta la cremación porque no va en contra de ninguna verdad natural ni sobrenatural. Y tampoco, es decir, si una persona creyente opta por la cremación, es decir, si mi voluntad es ser cremado, ¿de acuerdo? Y en eso no hay ningún pensamiento, ninguna acción, ningún deseo contrario a la fe católica. Yo, como católico, tengo el derecho a que me den los sacramentos y a que me celebren, ¿no?, las exequias que se hacen en estos casos cuando uno fallece, ¿ya? Entonces la cremación se acepta siempre y cuando no vaya en contra de la fe católica. Vamos a explicar más adelante qué quiere decir eso. Entonces, este documento, ¿no?, que es de 1963, también fue ya incorporado dentro del derecho canónico en 1983 y dentro del Código de Cánones de las Iglesias Orientales en 1990. ¿Qué es lo que se quiere hacer con este documento, que es bastante reciente, 2016? Lo que se desea con este documento, dado por o presentado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, es reafirmar las razones doctrinales y pastorales de por qué se tiene que sepultar a los difuntos. Se quiere dar esas razones, tanto pastorales como doctrinales, y también emitir unas normas en tanto la cremación de los cuerpos. Es decir, cuando tú cremas el cuerpo, lo que tú obtienes son las cenizas. Y aquí ya entramos a un tema bastante controversial, porque muchos las cenizas las quieren esparcir por el mar, por el aire, por la tierra.
algunos se lo llevan a su casa, algunos se los reparten, etc., etc. Entonces lo que quiere la iglesia para los católicos, ¿no? Porque esto se enmarca dentro de la fe católica, o sea, yo no le puedo hablar de esto a una persona que no sea creyente, ¿no? Porque me van a poner todos los peros, ¿no? Porque no cree en lo que yo creo, en lo que tú y yo creemos, que es en la resurrección de Cristo. En esa fe católica se basa en la creencia de un Dios uno y trino. Si hay una persona que no cree en eso, difícilmente va a poder entender lo que la iglesia nos quiere dar o nos quiere enseñar. Eso es bastante importante porque hay muchas personas que levantan su voz, ¿no?, en contra de la iglesia, que no me gusta tal cosa, que no me gusta lo que la iglesia dice, pero sin embargo desconocen la fe de la iglesia y sin embargo no practican la fe. Entonces es como que yo me levante en contra de una norma, por ejemplo, de un grupo X, que yo me levante en contra de la norma autoritaria que de repente hayan podido plantear, cuando yo ni siquiera pertenezco a ese grupo, si yo ni siquiera soy parte de ese grupo. ¿De qué puedo yo hablar? Porque cuando se dan disposiciones o cuando acá la iglesia da algunas normas, algunas directrices o habla en cuestiones de fe, todo eso se enmarca dentro de la revelación de Cristo. O sea, todas esas cosas que la iglesia nos enseña, las directrices que la iglesia da, es para nosotros encaminarnos hacia nuestra salvación. O sea, no es para hacer otra iglesia, no es para renegar de la fe, no. Es para encauzar nuestra vida, nuestro comportamiento, de acuerdo a la luz del Evangelio. Entonces, lo primero que yo tengo que tener para poder adherirme a lo que la iglesia me enseña y me pide es tener fe. ¿De acuerdo? Entonces, por eso este video es especialmente para las personas que creen en Cristo, que creen en la iglesia católica, ¿ya? Aquellos que no creen, lógicamente les agradezco que vean, porque esto también ayuda a formarnos, y bendito sea Dios que tal vez esto te ayude a creer en Dios, a acercarte a la iglesia católica. Esta instrucción que ha sido aprobada en el 2016, como les digo, tiene razones doctrinales, nos quiere dar ciertas normas, y para entender, la muerte para el cristiano no es el fin de su vida. Más bien, gracias a Cristo, nosotros tenemos una visión positiva de la muerte. Es decir, la muerte es la entrada hacia una vida eterna. Hermano mío, si yo te preguntara, ¿tú quieres ver a Cristo? Muchos de repente dirían, sí, claro, contemplar su rostro, estar postrado a sus pies, contemplar su majestuosidad. Excelente, para eso la manera más simple es que nos muramos. Así de simple, hermano. Tú y yo, cuando dejemos este mundo, entraremos a la presencia de Dios. Creas o no creas, te guste o no te guste, hermano mío, esa es una verdad absoluta. Ya acá de repente por ahí dicen, no, que yo no creo. Hermano, aunque no creas, vas a entrar a la presencia de Dios. Entonces, la muerte es esa entrada a contemplar el rostro de Cristo. Es esa entrada a ponernos delante de nuestro Señor. Entonces, la muerte no tiene que espantarnos a ti y a mí. La muerte es parte de nuestra vida, entendiendo que tenemos una vida eterna, que tú y yo estamos llamados para una eternidad. Este tiempo que estamos aquí en la tierra es un tiempo de preparación, es un tiempo que el Señor nos permite ordenar nuestra vida, transformar nuestro corazón y amar a las personas, para que cuando llegamos a su presencia traigamos todos estos bienes espirituales, todo lo bueno que tú has hecho, todo lo bueno que has acumulado a lo largo de tu vida, se la presentes como una ofrenda grata hacia Él. Triste va a ser
porque muchos nos presentaremos con pocas obras buenas. Pregúntate en este momento, ¿cómo está mi vida a su presencia? ¿Cuánto estoy llevando? Porque hermano, lo material se va a quedar acá. Como dice el libro de Job, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Pero lo que te vas a llevar son tus obras, aquellas obras buenas, aquellas obras llenas de amor que tú has hecho. Todo eso va a ser tu ofrenda a Dios. Y eso es lo que Dios te va a pedir. Algunos llegaremos de repente con las manos llenas, algunos con las manos medias vacías y algunos sin nada. Pregúntate y que cada uno se pregunte cómo está a esas manos, cuántas obras buenas tenemos. Y es por eso que la liturgia, cuando se celebra las exequias para los difuntos, dice algo muy, muy lindo, muy bello, que lo voy a leer. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, es decir, al deshacerse nuestro cuerpo, adquirimos una morada en el cielo. Entonces, para los que creemos en el Señor, sabemos que para nosotros hay una promesa de vida eterna. El Señor mismo dice en su Evangelio, me voy y a donde yo voy les prepararé un lugar para que ustedes me sigan. Hermano, ni tú ni yo sabemos cuándo va a ser eso, pero el Señor nos ha prometido que tendremos un lugar con Él si es que abrazamos la fe y si es que nuestra vida le da honra. Es decir, si nuestra vida la conducimos de manera agradable a Dios, iremos a morar con Él. La muerte va a separar nuestro cuerpo de nuestra alma. Entendamos que nosotros somos cuerpo y alma, y el alma es la que va a prevalecer en la eternidad. Nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible. Por el pecado nosotros sufrimos, nosotros sentimos dolor, nuestro cuerpo envejece. Es decir, observa tu cuerpo. O sea, este cuerpo que tú ves acá, que es mío, lógicamente está envejeciendo y va a seguir envejeciendo. Es decir, si alguien piensa que no va a envejecer, hermano mío, por más que te eches todas las cremas habidas y por haber, por más que te hagas todas las mascarillas con todas las frutas y verduras, tu cuerpo va a envejecer, hermano mío. Y en algún momento tu cuerpo, como cualquier máquina, va a funcionar mal. Y es por eso que cuando ya somos más adultos tenemos que cuidarnos más y sufrimos algunos achaques, como se dice popularmente, achaques de la edad. Pero es parte, porque nuestro cuerpo es corruptible. Es por eso que cuando morimos, nuestro cuerpo desaparece, nuestros huesos quedan y a veces, como también popularmente decimos, somos comida para gusanos. Pero nuestra alma es la que prevalece. Eso siempre hay que recordar. Nuestra alma es la que prevalece. Y el Señor, que es tan poderoso, le puede dar vida incorruptible a este cuerpo. Es decir, tú y yo vamos a morir. En nuestra muerte se separa el alma y se separa el cuerpo. El cuerpo, como te digo, va a desaparecer, se va a pudrir, es corruptible. Sin embargo, nuestro Señor, en nuestra resurrección, porque esa es una promesa de nuestro Dios, hace de ese cuerpo corruptible, es decir, ese cuerpo, o mejor dicho, esos huesos, todo, hace que sea transformado y le da una incorruptibilidad eterna y une ese cuerpo ya transformado, incorruptible, lo une con el alma. Y es así como nosotros resucitamos, con un cuerpo incorruptible. ¿Ya? Entonces, no es que pucha, ahora yo soy huesito y cómo voy a resucitar. No, hermano, el Señor va a transformar este cuerpo con el que vamos a morir. Hermano, Cristo lo va a transformar en el momento de nuestra resurrección y le va a dar una incorruptibilidad. Es decir, que a partir de nuestra resurrección no hay otra muerte. No hay otra muerte, es una vida eterna delante de nuestro Dios, gozando de su presencia. Por tanto,
como empezamos, vamos a hablar de lo que es la sepultura y la cremación. La sepultura, hermano mío, que es la acción de enterrar a nuestro difunto, es lo que la iglesia recomienda con bastante, o mejor dicho, principalmente recomienda enterrar a los muertos. Eso es lo que va a recomendar siempre nuestra iglesia católica. Hay que enterrar. ¿Y por qué? Porque con esta acción se va a confirmar la fe en la resurrección. Es decir, yo entierro este cuerpo, yo entierro a mi difunto con la fe de que va a resucitar el último día, con la fe que Dios va a transformar este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Entonces es una manifestación de fe. El acto de enterrar un difunto es una manifestación de fe, en yo creer en la resurrección que Cristo nos ha prometido. También le va a dar un relieve a la dignidad del cuerpo humano. Hermano, tu cuerpo y mi cuerpo es digno. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ese cuerpo tuyo y este cuerpo mío se convierten en templo del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Sí, hermano, ese cuerpo que de repente a ti no te puede gustar, ese cuerpo que de repente con la edad se ha ido anchando, o ese cuerpo que ha ido envejeciendo, ese cuerpo tuyo, al que tú y yo estamos llamados a cuidar, respetar, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que darle el respeto y tenemos que darle la dignidad que se merece. Es decir, nosotros no vamos a un templo y cometemos irreverencias en el templo, ¿no? Puede ser un sacrilegio lo que hagamos. Tampoco lo debemos hacer con nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Y lo somos a partir de nuestro bautismo. Entonces, todo pensamiento contrario a lo que te vengo explicando, porque ya en estas épocas aparecen pensamientos nuevos, ¿no? Pensamientos que la muerte, con la muerte nuestro cuerpo se va a fusionar con la naturaleza, que nuestro cuerpo va a regresar al universo, que nuestra alma por fin se libera de nuestro cuerpo, ¿no? Que ha sido la prisión de nuestra alma y ahora volará libre por los vientos. Todos esos pensamientos, hermano mío, que espero no haya personas que crean en eso. Todas esas cosas, hermanos, van contrarias a la fe, van contrarias a la fe católica. Y si por aquí o hay alguien que me está viendo que cree en estas cosas, yo le recomendaría que pueda leer un poco más sobre lo que nos enseña la iglesia, sobre lo que nos habla el Evangelio. ¿De acuerdo? La muerte simplemente es una puerta a la eternidad, a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y los cuerpos de nuestros difuntos merecen un respeto y una compasión. Ese respeto y compasión nosotros que quedamos acá debemos dárselo. ¿De acuerdo? No, porque la persona que muere difícilmente que decida qué va a hacer con su cuerpo. Entonces, los familiares, las personas cercanas al difunto, son las que le deben dar el respeto y la compasión que se merece ese cuerpo en el cual un momento estuvo y sopló el alma o sopló el espíritu nuestro Señor Jesucristo. El acto de enterrar a los muertos, muy independientemente que la iglesia lo pida o motive su accionar, es parte también de un acto de misericordia corporal. Nuestra iglesia nos enseña varios actos de misericordia, varias obras de misericordia. Entre ellas tenemos dar comida al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enseñar al que no sabe y enterrar a los difuntos. Entonces, cuando tú y yo hacemos
o enterramos a nuestros difuntos, estamos haciendo una obra de misericordia corporal que te va a ser contada, hermano mío, cuando tú entres a la presencia de tu Señor. Y en la palabra de Dios encontramos una historia muy bonita que te recomiendo que lo puedas leer. La historia de Tobías. Tobías, Tobías era un hombre que en plena guerra, ¿no? Su pueblo estaba en guerra, los muertos quedaban tirados por la calle. Y dice que Tobías se levantaba e iba a enterrar a los muertos. No permitía que esas personas queden regadas por las calles. Las enterraba. Sea de su pueblo o sea del pueblo enemigo, las enterraba. Y esto, Tobías. Tobías en un momento queda ciego. Y cuando viene el ángel Rafael, tú lo puedes leer, dice que eso fue contado a su favor, para recibir el favor de Dios. Es decir, Dios vio con agrado esa acción de Tobías, que podía estar haciendo lo que fuera, pero cuando se enteraba que había un cuerpo tirado, él dejaba lo que hacía y le iba a dar una cristiana sepultura, le iba a dar el respeto que se merecía a esa persona que había sido muerta. Eso Dios vio con agrado. Y es por eso que Dios, eso y bueno, también su limosna, tú puedes ver lo que hacía Tobías, en verdad es un libro muy bello, muy bello. Y es más, hay una parte donde Tobías le da algunos consejos a su hijo y en verdad es bastante enriquecedor. Yo, a los que me están viendo, le digo, lean ese libro, que es muy bello. Bueno, todas esas obras de misericordia, entre ellas el enterrar, fue tomada a favor de Tobías porque a Dios le agradó ese accionar. Y por eso se le fue enviado el ángel Rafael con la sanación, porque Tobías se quedó ciego. Y el ángel se lo dice, estas acciones agradaron a Dios. Entonces cada vez que tú y yo enterramos a nuestro difunto, ¿no? Dentro de todos estos contextos que te vengo mencionando, es también agradable a nuestro Señor. Le damos el respeto al cuerpo que Dios formó. Enterrar a nuestros muertos va a favorecer a la oración y al recuerdo de nuestro difunto. Ahora alguien me dirá, sí, hermano, pero cuando lo enterramos, a veces ya nadie te visita, ¿no? Si en vida no me visitan, peor de muertos, ¿no? Yo he escuchado varias veces, ¿no? Que se menciona así. Pero ese es otro tema, ¿no? Ese ya tienes que ver cómo trabajas en tu familia, esa cercanía, etc. Tú mismo, a cuántas veces vas ¿cómo se llama? Y visitas la sepultura de tus antepasados, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a los cementerios a rendirle el respeto, el honor a estas personas? Importante entender algo, nuestros difuntos, hermanos míos, más que, y no estoy en contra en lo que puedan hacer, pero quiero dar prioridad a lo que te voy a mencionar, más que un super cuadro con su foto, más que una gigantografía, o más que de repente pintarlo en la pared para recordarlo, o más que hacer un par de polos diciendo a qué está presente, lo que necesita, ¿no?, nuestro difunto es nuestras oraciones. ¿Por qué? Y esta es una realidad. Ni tú ni yo sabemos hacia dónde va a ir nuestro difunto. Es más, ni tú ni yo sabemos a dónde iremos. Cuando tú y yo dejemos este mundo, iremos a la presencia del Señor y el Señor abrirá el libro de nuestra vida, verá nuestras obras durante nuestra vida y vamos a tener un juicio en el amor. ¿Cuánto hemos amado? Y solamente hay 3 lugares, o sea, hay 3 opciones. O entraremos al cielo, a la presencia eterna de nuestro Señor. Iremos al purgatorio para aquellos que tenemos que limpiar todavía nuestra alma
porque tenemos que llegar limpios, con un corazón limpio a la presencia del Señor, o de repente iremos allí donde es el llanto y el rechinar de dientes, el infierno. Y es por eso que nuestros muertos necesitan nuestras oraciones. Para los que están en el purgatorio, ese tiempo sea muy corto, y para que en su juicio el Señor tenga mucha misericordia de esta persona. Por eso necesitamos orar mucho por nuestros difuntos, porque ni tú ni yo sabemos. Es decir, si alguien me pregunta, oye, ¿dónde están tus antepasados? Yo no lo sé, y creo que nadie lo sabe, pero en la fe y en la esperanza yo oro al Señor y le pido que ellos puedan entrar en su presencia, y seguiré orando hasta que parta de este mundo, porque solo cuando parta de repente ahí los veré y me enteraré dónde están, ¿no? Pero mi fe me hace orar por ellos. Entonces, el que haya un lugar en donde tú sepas que están enterrados los restos de tu familiar, de tu amigo, te hace ir a ese lugar a ofrecerle una oración, te hace ir a ese lugar a darle, a honrarle, a rendirle un respeto, a poder acercarte ahí. Y es cuán importante es esto. Y cuán importante es que tengamos esa práctica, ¿no? Porque la realidad es esa, ¿no? A veces se entierra a la persona, llegamos hasta el mes, todos dolidos, 2 meses, al año, y de ahí poco a poco, por las cosas de la vida, nos olvidamos. Y nos olvidamos que tenemos unos hermanos que hemos enterrado y que están en los cementerios. No debemos olvidar eso. No tenemos que ser personas que vayan constantemente y que ofrezcamos también constantemente misas, oraciones por estas almas, que no pasen solamente al olvido, que no los recordemos solamente en su cumpleaños o en el mes que murieron, ¿no? No, que sea un recuerdo constante. Y siempre ese recuerdo tiene que ser con alegría, porque esta persona, el Señor permitió que compartiera contigo y que sea parte de tu vida. Entonces hay que recordar las cosas alegres, contentos, no las anécdotas. Así se va a mantener también la memoria de esta persona. Ahora, hermanos míos, te he hablado sobre la sepultura y como te he mencionado, todo lo que nos habla sobre enterrar a nuestros difuntos. Ahora también aparece la cremación como una alternativa. Y como te empecé diciendo, la iglesia permite la cremación porque no va contrario a la fe, ok, lo permite, siempre y cuando, como te menciono, no vaya en contra de la fe, porque de repente alguien lo puede cremar o puede pedir que su cuerpo sea cremado porque tiene otras ideas muy contrarias a la fe católica. Entonces, en ese caso, si esos pensamientos son conocidos, ¿no? Son públicos, lo mejor es no cremarlos. O bueno, en ese caso, la iglesia, o sea, si yo hago algo en contra de la fe de la iglesia, en pocas palabras estoy diciendo, ¿sabes qué? En ti no creo. Y puedo hacer lo que se me antoje, pero estoy renunciando a mi creencia o a lo que digo creer. ¿De acuerdo? Entonces, pero si mi actuar es legítimo y está conforme a lo que la iglesia enseña, la cremación es aceptada. Ahora, por muchas razones, razones de higiene, razones económicas, razones sociales, también se puede aceptar la cremación. Es decir, no, la persona quería ser sepultada, pero sin embargo, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo o en una situación económica, oye, no podemos enterrarla, entonces se acepta la cremación bajo esos contextos. Pero siempre hay que respetar la decisión de la persona. Acá es muy importante esto, tanto para enterrarlo, para cremarlo. Tú y yo, hermano mío, vivimos y profesamos una fe. Es decir, yo profeso una fe, la fe católica.
Ya yo con mi familia puedo decir, sí, a mí me gustaría que me entierren, me gustaría ser sepultado, etc. Si mi querer es conocido, al momento en que yo muera y yo no diga o no dé directrices de cómo quiero que me entierren, mi familia, por conocer mi querer, deberían respetar este querer, ¿no? Acá muchas veces se entra en una hasta discusión entre los familiares, ¿no? No, que yo quiero enterrarlo aquí, no, que yo quiero llevarlo a mi pueblo, no, que yo quiero que lo cremen, no, que yo quiero que lo entierren, no, que yo quiero que lo entierren con mi papá, no, que yo quiero enterrarlo en otro lugar. Y a veces, en medio de ese dolor, se genera toda una trifulca porque todos los familiares quieren hacer lo que para ellos creen que es mejor y se olvidan. Es decir, si yo en algún momento muero y no he expresado lo que deseo que hagan con mi cuerpo, pues mi esposa y mis hijos, lógicamente, respetando mi fe, harán lo que mi fe indica hacer. Es decir, me sepultarán o cremarán, pero dentro del contexto católico, dentro de lo que la iglesia nos enseña. La cremación no toca el alma. Es decir, no crean que porque se entra a cremar el cuerpo, pucha, ¿qué será del alma? No, hermano, acuérdate, cuando tú y yo moramos, el alma se separa del cuerpo. Lo que entra ahí es simplemente nuestro cuerpo. ¿Ya? Es decir, lo que hace la cremación es acelerar todo un proceso. O sea, cuando al difunto lo metemos en un cajón y lo enterramos, va a haber todo un proceso de descomposición. Con la cremación lo que hacemos es acelerar todo ese proceso, ¿ya? Porque te van a entregar las cenizas de tu cuerpo. Acá por lo menos quedan los huesos, bueno, ahí se calcinan los huesos, pero es igual, ¿no? La desintegración del cuerpo. Esta cremación, hay que tenerlo claro, no va a impedir a Dios que en el momento de nuestra resurrección nos resucite. Porque alguien puede pensar, hermano, al momento de la resurrección, bueno, si a mí me entierran, por lo menos están mis huesitos, ¿no? De repente el Señor los arma, así tipo rompecabezas, y me resucita. Pero si ya soy ceniza, ¿cómo me va a armar? Hermano, acuérdate que del polvo salimos y al polvo volveremos. Además, Dios es omnipotente. ¿De acuerdo? Entonces, así tu cuerpo se haya convertido en cenizas o así se haya quedado en hueso, Dios va a renovar, transformar tu cuerpo y vas a poder resucitar. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que creer que porque me cremaron ya no voy a resucitar o qué cuerpo tendré. No, hermano, no es así. Dios te dará tu cuerpo transformado. ¿Ya? Algunos de repente se alegrarán con ese cuerpo, ¿no? Algunos que de repente estamos renegando con nuestro cuerpo un poco más grande, vamos a alegrarnos ese día en ver nuestro cuerpo transformado. Pero esto no impide que la gracia de Dios transforme ese cuerpo y nos haga resucitar. ¿Qué nos enseña la iglesia con las cenizas? Porque, ok, lo cremamos, nos dan las cenizas en una urna. ¿Qué hacer con esas cenizas? Esa es la gran pregunta muchas veces. Estas cenizas, al igual que el cuerpo, tiene que ser enterrado. Enterrados en los cementerios, se llaman columbarios. A veces en las iglesias también hay lugares, ¿no?, designados para que se puedan colocar estas pequeñas urnas para poderle rendirle el honor, el respeto a esos cuerpos. Todo con la misma idea, que ese cuerpo es digno por ser el templo del Espíritu Santo. Sea hueso, sea ceniza, hermano, tu cuerpo es digno porque es el templo del Espíritu Santo y hay que rendirle respeto a ese cuerpo, porque ese cuerpo Dios lo formó, Dios lo creó y sopló sobre esos cuerpos su espíritu. Y es por eso que tú y yo tenemos vida. Entonces, el mismo respeto, sea sepultado, sea cremado, se tiene que tener el mismo respeto por esos restos.
Y enterrar estas cenizas va a favorecer el recuerdo y la oración también de nuestros difuntos. Acá es importante, no se recomienda llevarlos o agarrar las cenizas y llevarlos al hogar. ¿Por qué? Porque primero psicológicamente para algunas personas que de repente lo tienen, porque no quiero generalizar, porque no a todos les pasa lo mismo. Sin embargo, hermano, cuando perdemos a un familiar, lógicamente que entramos a una etapa de luto, ¿no? Primero se entra a una etapa de negación, en no querer aceptar la pérdida de esta persona, después viene la aceptación, la etapa de luto, la etapa de aprender a ya no ver a la persona, no conversar con esta persona, y de ahí se va saliendo ese dolor, ¿no? Y todo eso es un proceso, ¿no? Entonces, cada persona que ha perdido un familiar tiene un proceso, ¿no? En el cual se tiene que reconfortar. Y por eso a estas personas, cuán importante es acompañarlas, más que decirles qué hacer, ¿no? Porque a veces hay que decirles, ya, la vida continúa, y no entendemos el dolor que llevan en el corazón. Más que eso es orar por ellas, para que estas personas se fortalezcan en Dios, para que estas personas pongan su confianza y su esperanza en Dios. Entonces, a veces el tener las cenizas en casa psicológicamente me hace pensar que la persona no se ha ido, que la persona está ahí, está presente todavía, y me hace difícil aceptar una realidad, que la persona ya no está en este mundo, en cuerpo, ya no está. Pregúntate tú si ya superaste la pérdida de ese familiar. Y a veces psicológicamente no te ayuda y aún hay la tristeza. Pregúntate tú, de repente en su día de onomástico miras las cenizas y lloras desconsoladamente. De repente el día que te acuerdas y ves las cenizas y lloras y lloras, y cuando ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, y es como si hubiese sido ayer. Entonces psicológicamente no te ayuda a superar este proceso. Eso es por un lado. Segundo, a veces estando en casa, ¿qué es lo que puede pasar? Le puede pasar muchas cosas. Y segundo es que de repente tú, que eres consciente de quién ha sido esta persona, le das el respeto, ¿no?, que se merecen las cenizas. Sin embargo, tus hijos o los hijos de tus hijos, ¿no? Y así la descendencia que venga, porque esa urna va a continuar ahí en tu casa, tú vas a morir y seguirá la urna de tu familiar. Pero los que vengan después, la pregunta es, ¿le darán el respeto que se merece? ¿Tendrán las mismas creencias que tú y yo tenemos? Y aquí se puede prestar a muchas cosas. De repente alguien de tu descendencia viene con otros criterios, con otros pensamientos, y pueden agarrar las cenizas y hacer con ellas lo que mejor le parezca. También esas cenizas pueden sufrir diversos accidentes, se puede caer, a veces la transportan en cada misa, las llevan. Imagínate que la vas llevando, te tropiezas, te caes, o en el carro que la lleva se choca, esas cenizas quedan esparcidas. Es decir, hermano, esas cenizas hay que tenerles bastante cuidado y respeto. Y es por eso que en el hogar muchas veces no se recomienda por eso. También hay otro tema. Tú y yo somos personas sociables. Y cuando uno muere, no solamente deja un dolor para la familia, sino también para las amistades, para los que estuvieron con nosotros en este mundo, los que compartieron. Y muchas veces estas personas también quisieran darle un respeto, quisieran acercarse allí donde están tus restos a orar, a recordarte. Pero a veces somos, creo yo, un poco egoístas, que lo queremos. No, este fue mi familiar y yo lo quiero tener en mi casa. Y yo quiero tenerlo aquí. Mío. Esa persona también dejó un vacío en sus familiares, en sus amigos, en otros parientes. Y que estas personas se acerquen
a donde están los restos de tu familiar, también ayuda a sanar ese corazón, a sanar esa tristeza. Entonces, por eso es importante sepultar estas cenizas, que tengan un lugar físico, en donde no solo tú puedas ir a orar, no solo tú puedas ir a darle el respeto que se merece, sino que también las personas que lo conocieron y compartieron con él en vida, o con ella en vida. ¿Cuán importante es esto? Ya para ir terminando, las cenizas no se pueden dividir, es decir, oye, somos 5 hermanos, ya, y se murió mi mamá, entonces ya, hay que repartir ya en tacitas, no sé, lo repartimos. No, hermano, no se puede hacer eso, va en contra de la fe católica. Y otra cosa, algunos dicen, no, yo quiero que me cremen y que mis cenizas las echen al mar, las echen al viento, que me las lleven a la punta más alta de mi pueblo y que sean esparcidas, ¿no? Y etc., ¿no? Yo quiero que la tiren ahí en mis tierras, ¿no? Esto no es recomendable hacer. ¿Por qué, hermano mío? Porque se puede malinterpretar, porque se puede entendido. Ya te mencioné todas las ideas locas que aparecen, ¿no? Que el cuerpo regresa a la naturaleza, que el cuerpo se entrega al cosmos, al universo, etc., etc. Entonces, para evitar un malentendido, para evitar dar un mal ejemplo, no se recomienda hacer esta acción. Ahora, entendamos algo. Entonces ya quedó claro qué hay que hacer con las cenizas. Las cenizas, hermano mío, te las dan y tienes que enterrarlas. Si por un caso, hermano mío, tú de repente no tienes, por una cuestión económica, de salud o higiene, no lo puedes enterrar, puede permanecer en tu hogar con un permiso de la autoridad eclesial, ¿no? En donde tú vives, un permiso de tu párroco, es decir, pero tiene que haber la intención para que acabando esa situación yo vaya y lo entierre. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, tú de repente tienes lamentablemente las cenizas de tu familiar, ok, lo puedo tener, pero con la intención de que cuando acabe esto, yo voy a ir y le voy a enterrar y tiene su lugar. No me las puedo quedar, no es conveniente, no es lo mejor y no es lo que la iglesia enseña. No es que todos los meses o todos los años aparezco con mis cenizas para que hagan la misa. No, hermano, no es así. Eso no enseña la iglesia católica. Las cenizas tienen que ser enterradas. Y para eso hay cementerios o hay iglesias. Recordar que todos nuestros difuntos, igual cuando tú y yo dejemos este mundo, no es que desaparezcamos de este mundo, no es de que nos olvidamos de la existencia de esta persona, sino que seguimos participando de esta comunión eclesial, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a la Eucaristía rezamos por nuestros muertos, ¿no? Las personas que están en el cielo es la iglesia triunfante, la que está en el purgatorio es la iglesia purgante y la que está acá en la tierra es la iglesia peregrina o la iglesia terrenal. Entonces, los tres nos unimos siempre para honrar a Dios. Entonces el difunto, ok, el cuerpo no estará, pero su alma se sigue manteniendo en comunión para dar honra y honor a nuestro Dios. Y acá algo también muy interesante que muchas veces no se dice. Cualquier persona que quiera ser cremada y que desee que sus restos sean esparcidos por cualquier lado o simplemente que es cremada con estos pensamientos que te digo, que van en contra de la fe y que su querer es conocido y es público, a esta persona se puede negar las exequias correspondientes a los difuntos. Esto está por el canon, ¿no? De la Iglesia Católica, el derecho canónico. Se le puede negar. ¿Por qué? Porque yo no estoy compartiendo la fe. O sea, yo no creo en tu fe y voy a ir a que tú pidas por mí, pues yo no estoy creyendo en eso. En las exequias se pide por la resurrección del cuerpo, se pide que Dios tenga compasión del alma. Pero si yo no creo en eso, hay una incoherencia. Entonces el canon menciona esto, que si hay una persona
que muere y quiere que se haga todo eso, y todo eso va en contra, o está la intención de ir en contra de todo lo que enseña la Iglesia Católica, a estos difuntos se les puede negar las exequias que les corresponden. También algo que mencionar, las cenizas tampoco sirven para hacer relicarios, recuerdos, que me hago una medallita y le pongo el polvito ahí, nada de eso, hermano. Tienes las cenizas de tu difunto, entiérralos, porque eso es lo que manda el Señor. Así como el Señor fue enterrado y fue honrado como primicia, ¿no? Él va a ser el primero en resucitar y se le dio el honor a su cuerpo entregado por nosotros. Así también nuestros cuerpos tienen que ser honrados y respetados y darle la dignidad, pues fueron creados por nuestro Dios con la esperanza de una resurrección. Hermano mío, espero que esta te haya instruido un poco sobre lo que es la cremación y las sepulturas. Vamos a hacer una pequeña oración para que lo que hoy hemos compartido permanezca en tu corazón y dirija tus acciones cuando estés frente a esta situación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos conduces siempre en la verdad, porque nos instruyes, porque nos hablas y nos ayudas a no permanecer, Señor, ignorantes en las cosas de la Iglesia. Ayúdanos y concédenos la gracia de poder honrar a nuestros difuntos, de poder orar por sus almas para que puedan entrar en tu descanso eterno. Concédenos la gracia de nunca olvidarnos de ellos, de poder recordarlos siempre con alegría, de poder sanar la tristeza de sus corazones, de poder siempre visitarlos en su sepultura para darles el honor, el respeto y ofrecer la oración por sus almas que ellos merecen. Recibe a cada uno de nuestros difuntos, Señor. Ten misericordia de sus almas, ten en cuenta sus buenas obras y da consuelo a todos sus familiares y amigos. Da esperanza a todos aquellos que han quedado entristecidos por su partida, y que sea nuestra Santísima Madre la que lo presente o la presente a nuestro difunto ante tu presencia, que sea ella la que interceda por su alma y sea ella la que nos acompañe en este tránsito de dolor para poder sanar este corazón entristecido y dolido por la partida de nuestros seres queridos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por escuchar este video. Me he extendido un poco. Mil disculpas. Compartan este video, hermanos míos. Y quédense en la programación, que ya en unos minutos viene la alabanza a nuestro Señor. Que el Señor Jesucristo, hermano mío, si tú has perdido a un familiar, que el Señor Jesús te dé la paz que tu corazón necesita. Y ánimo, que tu familiar no ha desaparecido. Tu familiar ha entrado a la presencia del Señor. Y oremos para que el Señor la acoja con la alegría y tenga misericordia de él. Que el Señor te bendiga, hermano mío. Conmigo será hasta el día domingo. Paz y bien.